ya entramos de lleno a este segmento de todos los miércoles, que según el doctor Fidel Pichardo es el día que más se ve. No, síntesis. Según la encuesta. Yo, como estoy todos los días, yo no tengo problema, pero tengo para contarle, doctor, que usted no es el único que lo paran ahí. No. A mí un señor se me acercó. Es más, le voy a decir hasta dónde, en Cerdo Centro. Cuando yo fui a buscar mi pierna de fin de año, y me dijo, pero usted es Marcela. Sí. Ah, pero usted se ve más bonita personalmente. Claro. Y yo tengo muchos años viéndola en televisión y usted se operó. Entonces tuve que hacer así para decirle que no me había operado. Pero me dijeron que era más bonita personalmente. Eso es verdad, eso es verdad. Así que usted no es el único, ¿eh? Eso es verdad. Usted no es el único. Pero vamos a entrar directamente, como les decía, de lleno a este segmento de Derecho y Justicia, recibiendo a nuestro invitado del día de hoy. Él es el doctor Darío Nin. Él es abogado, también es terapeuta familiar y de pareja y aspirante a defensor del pueblo adjunto. ¿Qué tal, doctor Nin? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Marcela, muy bien, gracias a Dios. Aquí dispuesto a conversar con ustedes unos momentitos y llevar alguna propuesta que tenemos. Qué bueno, qué bueno. Esto de abogado y terapeuta de pareja y familiar, ¿lo hace un abogado de divorcios o de evitar divorcios? Bueno, tú sabes que antes de eso soy maestro. Eso no se quita nunca. Maestro, y siempre quise estudiar psicología. Yo entiendo que uno siempre que tenga un tiempo debe emplearlo en cosas buenas, claro, y hay que crecer. Siempre he dicho, bueno, yo estudio, si la muerte me consigue en el camino no me hará falta. El problema es que no me consiga y luego me hará falta. Claro. Exactamente. Por eso pues, nada, estudiamos psicología y luego pues hicimos maestría, como debe ser, porque uno no se puede quedar solamente en el grado, hay que seguir creciendo. Y por esa es la combinación. Qué bueno. Así que me parece maravilloso. Y doctor, el doctor Darío Nin es un reputado abogado. Lo conozco hace muchísimos años, un individuo muy preparado, capaz, honesto. Me alegra mucho que tenga ese tipo de aspiraciones, porque un individuo como él, que necesitamos en estamentos de tal relevancia. Pero me sorprende, colega, el tema de ser terapeuta familiar. ¿Qué podemos tocar ese aspecto, por favor? O sea, ¿funciona realmente la terapia familiar? O sea, de sentarse con una pareja, por ejemplo, que tiene conflictos de tipo causa de desamor o incomprensiones, y sentarse a tratar de conciliar una tercera persona, lo que dos individuos que se aman, que se conocen profundamente, no pueden resolver. Sí, es necesario. El terapeuta de pareja, son dos tipos distintos, el de pareja y el familiar. Fidel, y es necesario que precisamente un tercero sea quien tenga la visión, porque se involucran en los problemas las dos partes y uno no quiere ceder ante el otro, entonces necesita un árbitro imparcial, llamémoslo así, que sea capaz de trazar algunos puntos, algunas coordenadas y decirle, pues mira, analiza esta parte, analiza esta y vamos a ver dónde encontramos un punto de equilibrio. La terapia familiar y la terapia de pareja es necesaria. Y fíjate, Fidel, ya que no era el tema que íbamos a tocar, pero ya lo mencionaste, hace años que yo estoy proponiendo lo que se llama la educación de las emociones y las sensibilidades. Daniel Goleman, tú sabes, un psicólogo norteamericano, pues habló de la inteligencia emocional. Entonces resulta que si tú aprendes a manejar tus emociones, no vas a llegar a los estadios que estamos llegando ahora mismo. Este año empezó, y creo que ustedes lo comentaban ahorita, y llevamos ya cinco muertes, más las colaterales, que son las personas que se han suicidado después que han perpetrado el hecho. Usted dice impartirlo como una materia a nivel escolar, y si es así, si es desde primaria, secundaria o a nivel universitario, ¿cómo sería? De hecho, Fidel, nosotros desde el 13
programamos una asignatura con ese mismo nombre y se lo impartimos, por ejemplo, al Instituto de Formación Salomé Ureña, que forma maestros. Durante todo ese tiempo, hasta el año pasado, nosotros pues fuimos a 6 recintos del ISFODOSU, esto es uno en San Juan de la Maguana, 2 en Santiago de los Caballeros, 2 aquí en Santo Domingo y 1 en San Pedro de Macorís, dando precisamente esa materia. El día que las emociones se aprendan a canalizar, fíjate, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Tú tienes que aprovechar ese espacio para saber cómo responde frente a un estímulo determinado. No ir directamente a responder, como decimos, del hipotálamo de forma instintiva. Hay que ir al neocorteza, hay que pensar, y se puede, eso se educa. Davidson, que es un psicólogo norteamericano, decía, por ejemplo, que todas esas emociones se pueden cultivar, se pueden trabajar. Y él trabajaba, por ejemplo, con el altruismo. Y decía Richard Davidson que después de 2 semanas, solo 2 semanas de trabajar con una persona sobre el altruismo, las actitudes eran distintas. Se puede. El asunto es que uno pues está como Juan, predicando en el desierto y nadie te coge una idea, porque muchas veces las ideas, si no surgen del que está en la cabeza de las instituciones, no tienen validez, por muy buena que parezca. ¿Qué institución estatal? ¿El Ministerio de Educación debió haber asumido el apoyo de esa propuesta? Fíjate, claro que sí. El defensor del pueblo, doña Zoila Martínez Guante, sometió al Ministerio de Educación una propuesta. Nosotros le hablamos y ella entendió perfectamente la ventaja que era esa. Y le dijeron que no, que eso hay que trabajarlo de forma integral, lo mismo que se ha hecho para tener los mismos resultados. Inventemos, tratemos de ver qué cosas podemos sacar de ahí. Vamos a ponerlo como un plan a un tiempo determinado y vamos a evaluar después. Pero arriesguémonos a hacer las cosas bien. Hace falta la educación de las emociones, Fidel, en las escuelas. Doctor, siendo el defensor del pueblo un organismo con rango constitucional, ¿qué tipo de fuerza vinculante, de fuerza ejecutoria, de impacto efectivo posee una recomendación del defensor del pueblo, por ejemplo, al Ministerio de Educación en el caso de la especie, que podemos tomarlo como ejemplo para cualquier caso, ¿verdad? O sea, necesita el defensor, tiene esa fuerza vinculante, esa obligatoriedad, las recomendaciones o dictámenes del defensor del pueblo, o necesita un andamiaje legal que le dé esa cobertura. Bueno, el defensor del pueblo no tiene el poder de hacer que un ministro, por ejemplo, ejecute una recomendación que hace, el poder legal, pero tiene el poder moral. El defensor del pueblo, cuando doña Zoila, por ejemplo, hace 500,000 cartas, yo te estoy diciendo porque conozco, eso es, doña Zoila corrige 500 cartas diario, por ejemplo, estoy exagerando, por supuesto, pero muchísimas cartas para mandarlo a los ministros sugiriendo ideas, sugiriendo cosas. Y muchas tienen resultados excelentes, inclusive en cosas que no son de la competencia propiamente dicha del defensor. Pero, por ejemplo, doña Zoila ha dicho, no me le digan nunca a una persona, eso no se puede o no es de nuestra competencia. Búsquele la vuelta, póngalo, métalo en una de esas guaguas y llévelo a resolver el problema, déjelo allá y luego déle seguimiento. Día por día. ¿Tú me entiendes? ¿Qué te digo? Respondiendo a la pregunta, el defensor del pueblo no tiene esa autoridad legal para obligar, pero óigame, es la Autoridad Nacional de Derechos Humanos y la función principal del defensor del pueblo, además de proteger los derechos fundamentales, es contribuir a que los servicios públicos que están llamados a dar, tanto los órganos del Estado como los prestadores privados, se dé con eficiencia y que lleguen. Entonces, cuando el defensor hace eso, pues escribe al inmediatamente superior, y si no, pues a las más altas esferas. Y si le hacen caso omiso, el defensor del pueblo no tiene la capacidad legal de recurrir a amparos que permitan tener un instrumento ejecutorio. El defensor del pueblo puede recurrir a amparos, tanto amparos preventivos como, ¿verdad?, de ejecución. Y yo particularmente, es mi creencia, yo siempre he dicho, y tú lo sabes, Fidel, que en derecho lo que no está prohibido está permitido. El defensor del pueblo, en función de defender los derechos colectivos e intereses difusos, los derechos fundamentales y además la buena prestación
de los servicios públicos o de los servicios de los particulares, cuando ofrece servicio público, puede hacer cualquier acción que no esté prohibida por la ley. Lo puede hacer. Doctor, ¿usted aspira a ser defensor del pueblo o adjunto a defensor del pueblo? Bien, somos defensor del pueblo adjunto, a eso aspiramos. El defensor del pueblo tiene unas funciones que ya te dije, es contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales, los intereses colectivos y difusos. Tiene la obligación de salvaguardar, proteger, dar seguimiento a los servicios que brindan las instituciones públicas, pero además también los prestadores privados, Codetel, la CAS, son cientos de quejas que le llegan allá, y ese tiene el deber. Yo aspiro a defensor adjunto. Cuando tú le pones el corazón, no importa que tú no seas el titular, hay que hacer el trabajo en la posición donde tú estés, y a eso aspiro, porque entiendo que desde ahí yo puedo hacer el trabajo, puedo dar lo que tengo, y en forma mancomunada con el titular y con los demás adjuntos, pues hacer el trabajo, porque este es un asunto que está incipiente. El defensor apenas, doña Zoila usa una expresión y dice: yo tomé esta institución 20 grados bajo cero. No sé, doña Zoila ha venido aquí a este programa, sí. Y es una expresión que usa mucho. Y ella ha armado una institución extraordinaria, ese es el término, porque a partir de nada, hoy pues ya el defensor tiene un local que está construyendo, compró un solar carísimo aquí, digo carísimo no escatimó esfuerzo en que esté en el mejor sitio. Sí. Buscó un local ya en Santo Domingo Este que se va a inaugurar próximamente. Ya habló con el PNUD para abrir sucursales o filiales en 16 provincias de todo el país. Es decir, ella deja el avión, como decimos, en la pista. Por esa razón, le quiero aprovechar ahora para decirle qué es lo que estoy proponiendo. En el sexenio, en los 6 años pasados, la elección se hizo para 2 adjuntos, 2 suplentes y un titular. ¿Y por qué se hizo eso? Bueno, se hizo porque la ley 1901, en principio, ustedes saben que fue una ley que se hizo en el 1, pero hasta el 13, 12 años después, no se pudo elegir al defensor. ¿Y por qué no se pudo elegir al defensor hasta el 13? Porque la ley 1901 establecía que para la elección del defensor del pueblo se requería las 2/3 partes de la matrícula total de todos los diputados. Y ya tú sabes lo que eso significaba. Reunir las 2/3 partes de la matrícula total es un cuasi imposible. Luego, ya para el 2009 vino la ley 367 y esa ley modificó la 1901. La 1901 contemplaba 5 adjuntos, 5 defensores adjuntos, sí, porque entendía y le iba a encargar de cosas diferentes. Luego de la modificación, los adjuntos, sin decir nada, ni explicaciones de por qué, fueron reducidos a solo 2. A solo 2 adjuntos. ¿Qué sucede? Así se nombraron. Pero fue por un error. Siempre se lo he dicho a los que están en la comisión. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados, según la propia Constitución, que es quien debe elegir las ternas, tiene que elegir hasta 5 adjuntos. Y hay que hacerlo por la Constitución, regla simple. Claro. La Constitución fue posterior a esas 2 leyes y además es Constitución. Ley posterior deroga la ley anterior y además la Constitución deroga todo aquello que le es contrario. Y la Constitución permite elegir hasta 5. Y en este momento, señores, esos 5 son necesarios, dado el auge, el empuje que tiene el defensor del pueblo. Que si tiene ¿cómo se llama? Competencia nacional. Nacional, correcto. Se van a necesitarse adjuntos que se encarguen de regiones determinadas. No sé si se ha contemplado. ¿Es posible? Sí, eso es precisamente es lo que estamos proponiendo, que se nombren los adjuntos que establece la Constitución hasta 5, para que esos adjuntos sean posterior lo que se encarguen de diferentes regiones o provincias grandes, claro, para que las cosas funcionen como deben funcionar. Y en eso es que estamos. Fíjate, Fidel, el asunto ahora ha venido con la elección. Se debió elegir el defensor del pueblo ya. ¿Cuándo se debió de elegir? Se debió elegir en octubre, ¿no fue? Como máximo. Debió ser en la primera legislatura antes de que terminara el periodo. Y el periodo terminaba en mayo. Es decir, que debió ser para la que cerró en diciembre, antes de diciembre, del año antepasado. Sin embargo, no se eligió.
Han pasado, se iba a elegir, ya se convocó, la comisión llamó a que lleváramos los currículos, todos los interesados, y no se ha hecho la primera todavía evaluación. Pero las cosas políticas cambiaron. Aunque el defensor del pueblo no debe ser un político porque lo establece la propia ley, debe estar al margen de eso. Señores, la política permea todo. Eso no es una realidad. No podemos tapar el sol con un dedo. ¿Y qué ha pasado entonces? Entonces, ¿qué sucede? Ahora se torna un poco difícil porque la Cámara de Diputados, que antes respondía a los intereses de un solo grupo, ¿verdad? Y ahora no. Ahora las mayorías se perdieron, ahora hay que negociar. Pero no lo ha elegido. La Constitución contempla que en ese periodo la Cámara de Diputados debe elegir una terna por cada puesto. En este caso, si son 5 adjuntos, se deben elegir 15 personas, es decir, 3 por cada adjunto. Sí. Deben elegirse 6 por los suplentes, 3 por cada puesto Claro. y 3 por el titular. Pero lo debe elegir la Cámara de Diputados. Como no hay consenso ahora y los intereses políticos, eso no sabemos cuándo. Pero la suerte es que el defensor no se para porque la Constitución establece que en los órganos constitucionales permanecen en sus funciones hasta que sean sustituidos. Entonces, doña Sol está al frente de allí trabajando como el primer día. ¿Qué solución, doctor, Bueno. hay a esta situación? Bueno, la solución que estoy proponiendo es la siguiente. Quien finalmente elige al defensor del pueblo es el Senado de la República. Esa es la realidad. Y si nos ponemos a analizar políticamente, vemos que el Senado responde a un solo interés. No debería ser, solo hay un grupo político que está dominando el Senado. Entonces, no hacemos nada con enredarnos, como decimos en buen dominicano, en la pata de los mulos, queriendo hacer ternas con diferentes intereses, cuando al final allá en el Senado te van a elegir de esa terna quien mejor responda a los intereses del grupo que está ahí. Claro. Pudiéramos ser así. Entonces, ¿cuál es la propuesta que yo estoy haciendo? La propuesta es la siguiente. De los honorables, porque ahí hay muchísimas personas que han postulado que son buenos todos, de ese grupo, pues déjenle a quien tiene mayoría en la Cámara de Diputados que elija al titular. Total, al final se va a imponer. Que elija al titular de ese grupo que ya está ahí. Entonces, cada partido de oposición que proponga un adjunto con sus propias ternas, porque ¿cuál es la ventaja? Que esas ternas, cuando vayan al Senado, no pueden ser desarmadas. Tiene que elegirse uno de esas ternas. Y le dejen 3 a los que no somos de nadie, a los que no pertenecemos a ningún partido político, para que todo el mundo tenga. Porque además, esos que están en partido político tienen tanto derecho a ser elegidos como el que no. Pues es un derecho fundamental que tienen. Entonces, simple y llanamente, es la propuesta. Y así todo el mundo, hay una democracia real. Y al final, el Senado va a elegir a los mejores que vayan a competir. Eso es lo que yo estoy proponiendo. Claro. Doctor, ¿qué persona y en qué circunstancia debe acudir al defensor del pueblo? O sea, yo soy un ciudadano, ¿en qué circunstancia yo debo tocar la puerta del defensor del pueblo en vez de ir al Ministerio Público, ir al ministro de Salud, al ministro de, no sé. O a Proconsumidor. A Proconsumidor. ¿En qué circunstancia yo debo acudir como ciudadano donde el defensor del pueblo? Nosotros sugerimos que antes de ir a los tribunales, por ejemplo, cuando hay un caso que no se haya judicializado, vayan, porque tú sabes que una vez que está judicializado, legalmente el defensor dice, bueno, yo no puedo actuar, ya hay un tribunal que está apoderado. Sí. Pero en cualquier circunstancia donde los derechos fundamentales, los intereses colectivos, difusos, estén amenazados o un mal servicio, vaya. E incluso no importa que usted vaya a ir, por ejemplo, a Proconsumidor, por poner un ejemplo, o que vaya a la Defensoría Pública, que tienen que proteger servicios, derechos fundamentales y servicios públicos. Y si la defensa pública no te responde y no te busca una persona que se encargue de tu caso porque no quiso, bueno, pues nosotros tenemos la obligatoriedad que ir en defensa tuya ante esa institución que debió protegerte, o ante Proconsumidor, o te pusieron, por ejemplo, el ayuntamiento, que estoy viendo eso, que precisamente ya la doctora, yo le escribí a doña Zoila, los ayuntamientos te ceden espacios a las constructoras, por ejemplo, y una constructora va y te coloca y te agarra toda la acera
Y ahí te coloca varillas, zinc, block, cemento, la acera y la mitad de la calle. Sí. El ayuntamiento tiene derecho, bueno, fue un permiso, no, pero no tiene derecho a vulnerar los derechos fundamentales y hay que reclamárselo también. Del libre tránsito de las personas que quieren. Que está por caminar encima por de, ahí. de ese permiso. Es decir, son muchísimas cosas. Yo he dicho siempre, el defensor del pueblo es el fiscal moral del pueblo dominicano. Sí, Fidel, si ustedes buscan mis escritos, no de ahora, desde antes del 2000, porque ya se hablaba de la figura. Porque ahora Google es el maestro por excelencia. Usted googlea y va a ver cuántos años llevo precisamente postulando, defendiendo, para que el defensor tenga vigencia. Ahora, gracias a Dios, encontramos un defensor estructurado, con una estructura, óyame, y yo no me canso, y menciono a doña Zoila porque al César lo que es del César. Doña Zoila ha hecho un trabajo extraordinario allí. Fue la creadora, ¿no? De lo que sí, es, pero la lo importante es que ha hecho magia. Llamémoslo así, ha hecho magia. A partir, como ella dice, sin ningún manual, sin ningún librito, ha hecho una institución que yo quisiera que ustedes, bueno, deben conocer, que vayan allí para que vean. Y ahora, ahí en la Costa Rica, donde estaba el antiguo, la Dirección General de Pasaportes, ahí se va a levantar el de la provincia de Santo Domingo. Ya está, creo que para este mes le hacen entrega de ese local. Óyeme, ¿sabe que antes de comenzar la entrevista estábamos hablando de un comentario hecho por el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, Subero Isa, en el sentido de que tenemos legislaciones permanentes, diseño de legislaciones, propuestas de modificación de legislaciones, pero que lo que faltan son hombres que apliquen las leyes que tenemos actualmente, porque estamos sobregirados de leyes, pero sin hombres con la responsabilidad para la aplicación. Y ahora, escuchándolo a usted, opino que sería un gran desperdicio que una persona con sus talentos, sus capacidades, su formación y esa inteligencia emocional necesaria para una posición como esa, no sea considerada por razones de tipo política o razones de tipo de coyunturas e intereses circunstanciales. Ojalá la Cámara de Diputados, nuestros legisladores y nuestros senadores, muchos que ven este programa, se ocupe de ver su currículum, de saber quién es el doctor Darío Nin y saber que aún en una posición como defensor del pueblo adjunto, que usted inclusive tiene la humildad de no tener la aspiración de la titularidad, porque entiende que puede hacer el trabajo siendo inclusive adjunto, debe ser considerado. Porque la única forma en que República Dominicana va a cambiar es cuando sus mejores hombres estén en disposición de sacrificar su tiempo en beneficio de los demás, pero que los organismos que tienen que designarlos los identifiquen y los apoyen. Cuente con nosotros, puede contar absolutamente. Yo que le conozco sé que sería un privilegio para nosotros tener un individuo como usted en la Defensoría Pública. Del pueblo. De la Defensoría del Pueblo, perdón, que es una Defensoría Pública del público, ¿verdad? De los derechos humanos del público. Ojalá que sea así y no que las líderes políticas terminen haciendo lo que han hecho siempre, ¿verdad? Si queremos un cambio tiene que ser así. No quiero que terminemos esta conversación sin sacarle un poquito de provecho con una última pregunta. Cuando alguien va a terapia de pareja, no va a buscar un profesional para confirmar su punto de vista y probar que la otra parte no tiene razón y tener un tercero que le diga, tú ves que tú estabas equivocado. ¿Verdad? Como una confirmación en vez de buscar una solución y un equilibrio. No debería ser así, pero muchos van buscando precisamente ese cómplice. Sin embargo, salen decepcionados cuando ven que la razón no se le da en eso que están exponiendo. Realmente si el terapeuta es más amigo de la mujer que del hombre, o del hombre que el terapeuta debe ser amigo de la sociedad. Vamos donde Darío Nin, que es el que nos va a ayudar, pero realmente que Darío Nin y yo somos amigos.
Entonces ya yo he coordinado con Darío. Mire, Darío. No, eso es un... A veces no es ni Profesional. conveniente precisamente tratar los casos de los amigos y siempre hay una red de otros colegas que tú puedes remitir esa situación. Pero Y las mujeres confían en terapeutas hombres. sí, confían. Claro. O los bastante. hombres en terapeutas mujeres. No, sí, confían porque es al profesional, no es a la persona determinada. Y de una vez también, lo que sucede es que mucha gente en las terapias hay un gran problema y es que la gente se desespera. La gente va buscando solución, como dicen los americanos, right now, ahora mismo. Y no, las terapias tienen que empezar porque son terapias, un proceso, y poco a poco, gradualmente se van instaurando los cambios que se está haciendo. Lo importante es partir de cero, no vaya usted pensando que el otro es culpable o que usted es culpable. Expongan su situación y poco a poco se va buscando la solución a ese conflicto. Esa es la Doctor, realidad. Y usted que es terapeuta familiar y de parejas, ¿qué opina de esta ola de feminicidios que hay en República Dominicana? Bien. Te dije ahorita que estoy precisamente luchando hace un tiempo por la educación de las emociones. Hay algo que se debe trabajar muy bien antes del matrimonio, son las expectativas de las parejas. Fíjate, siempre pongo un ejemplo. Hay gente que va al matrimonio con una expectativa. Hay una muchacha, en este ejemplo, muy hacendosa ella, que hace sus oficios a tiempo, muy detallista. En su casa la criaron así, pianita, como decimos en buen dominicano. Una muchacha que siempre va por la línea. Y el muchacho ha visto a la muchacha y le encanta esa forma. Y está deseando casarse con ella para llevar a esa mujer con esas características especiales a su casa, su expectativa. Pero lo que está en la cabeza de la muchacha no es ir a hacer lo mismo en su matrimonio. Lo que está en la cabeza de la muchacha es liberarse de esa situación, De ese casándose. Entonces, cuando llega allí, no empiece a hacer lo que hacía en la casa y empiezan las exigencias. Por ejemplo, dice, pero tú no eras así cuando yo te conocí. Precisamente, yo quería salir de esa situación para liberarme de eso. Expectativas. Oye, qué bien Entonces, hay que ejemplo. trabajar las expectativas de la relación. Tú me quieres, pero ¿qué tú esperas de mí? Vamos a ver, séme sincero, ¿qué tú esperas? O sincera, ¿qué tú esperas de mí? Y pongamos la realidad, saquemos tiempo de calidad para hablar. Veamos cuál es el lenguaje de amor que hablas. Gary Chapman habla de los 5 lenguajes de amor, porque no todo el mundo responde igual. ¿Y cuáles son esos 5? Por ejemplo, hay personas que le encanta recibir un regalo. Ajá. Tú la haces feliz llevándole un regalo. Pero hay gente que tú le llevas un regalo y te lo dejas ahí. Oye, también le traigo un regalo y ni siquiera caso le hace. Espérate, es que ese no es su lenguaje de amor. Quizás esa, quien tú le llevas un regalo, hubiese aprovechado más y te daba mayor resultado si tú le hubieses dedicado 2 minutos a preguntarle, mi amor, ¿y cómo te fue hoy? ¿Y qué pasó? O tú le contaste cómo te fue, empezaste tú hablando. ¿Por qué? Porque el lenguaje que ella habla no es el de regalo, sino el de tiempo de calidad. Y así hay una serie de lenguajes que las parejas tienen que ir interpretando en su pareja, pero eso se hace con el diálogo, comunicación asertiva. Siempre he dicho, Dios nos dio 2 oídos y una boca. ¿Para qué? Para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Entonces, hay que aprender a escuchar, hay que trabajar la comunicación asertiva, hay que trabajar los lenguajes del amor, qué lenguaje habla tu pareja. Hay que aprender. Y hay inclusive, yo voy más lejos, hay que ensayar respuestas para cuando venga el estímulo, tengamos un espacio ya ensayado entre el estímulo y la respuesta que uno da. Hay que ensayar en ese espacio. Es el día que aprendamos a educar nuestras emociones, tendremos un mejor país, tendremos violencia que va a disminuir. Es una utopía pretender que la violencia desaparezca, y es imposible, pero que disminuya es una realidad. Y hay que hacerlo. Y hay que hacerlo y nos corresponde. Hay muchos terapeutas, muchas conversaciones que apuntan a que somos las madres las que criamos a muchachos machistas. Hablo de la idiosincrasia dominicana, usted mismo acaba de decir, una muchacha muy hacendosa, muy de su casa, muy pianita, muy dócil, muy Son sumisa. conceptos machistas. Exactamente. Y el caballero que quiere a alguien así en su casa, que es lo más parecido Quiere contratar, a un servicio. contratar una así. A un servicio. Entonces,
Somos nosotros los que estamos equivocados y estamos criando hombres que necesitan más un servicio doméstico que una esposa, y cuando la esposa dice yo me quería escapar de esa situación que en mi casa me hacían hacer los oficios, me hacían levantar temprano, y ahora que estoy casada quiero tener la libertad de poder salir, de ir a un colmado a tomar cerveza, de hacer esto, y ahí se generan los problemas. Mira, es lo que te decía ahorita, expectativa. Y sobre la crianza, ya esto es un sistema complejo. Ya tú no sabes, por ejemplo, antes tú por el acento, yo te podría decir, bueno, Marcela, tú pareces argentina, por ejemplo, por tu acento. Pero ya los acentos se han perdido. ¿Por qué? Porque esta internet y esta cuestión ya hay una interacción mundial que te llega. Hay que estar vigilante. Nadie da, Marcela, lo que no tiene. Uno va repitiendo, como yo llamo, los complejos del cadete. Lo vamos repitiendo en los que llegan, pero hay que ponerle un alto en el camino. Ya es hora de que empecemos todos, grupos que de alguna forma tengamos algo que aportar, a poner sobre las mesas tus puntos de vista para ver qué solución buscamos. Nadie tiene la verdad absoluta. Y nadie está haciendo nada, porque todos, la Procuraduría, la policía, todo el mundo dice, hay que hacer algo contra los feminicidios, tenemos ni una más, ni uno menos, ni qué sé yo qué, pero ¿quién está haciendo algo? Es como yo digo, por ejemplo, es como hace un tiempo los adelantos científicos se compartían. Uno en Alemania le escribía a su colega en los Estados Unidos sobre los adelantos de cada cosa. Hoy no. Hoy las enfermedades prevalecen porque cada quien tiene el egoísmo de ser yo el que encontré eso y encontré la mitad de la fórmula y la escondo en mi caja fuerte y no se la cedo a nadie porque voy a sacar dinero de ahí, por ejemplo. Claro. Entonces, señores, llegó la hora de dejar de buscar protagonismos y que el protagonista sea la solución del mal que está quejando a la sociedad dominicana. Pongamos cada quien pongamos sobre la mesa lo que tenemos. Yo creo que los feminicidios, para mí, es un problema más grave que la seguridad ciudadana. Porque hay más muertes por feminicidio que por inseguridad. Entonces hay que hacer algo. Hay un candidato presidencial que tiene un apellido muy sonoro y lo utiliza para utilizar la famosa frase, a eso hay que ponerle mano dura, ¿verdad? Y yo entiendo que no hay que ponerle mano dura a los casos de feminicidio, primero porque normalmente el cobarde que asesina a su mujer se suicida, porque ni siquiera tienen la valentía de enfrentar lo que puede venir después. Hay veces que le sale mal y continúa vivo, pero bueno, si lo hicieran al revés sería fantástico. Primero se suicidan y después quieren hacer otra cosa. Claro. Pero no lo hacen así, ¿verdad? Entonces, no es mano dura, es educación. Claro. Es educación que por eso le preguntaba si somos nosotros las madres que creamos o que criamos a muchachos. Yo creo que si se cría a alguien en el amor, que si se cría a alguien en tolerancia, en armonía, en tolerancia, es muy difícil que sea un adulto golpeador, que sea un adulto... y hacerlo temprano, Marcela, también, hacerlo temprano. Pero eso es algo que hay que invertir hoy y que veremos los frutos en 18 años. En 20 años, pero hay que hacerlo desde primaria, desde el hogar y la escuela. Ahí está, el tema es ese, no es ni mano dura, claro. No es pero ya, ahora hay que hacer algo ahora, porque estamos perdiendo. El 1 de enero, ¿cuántas mujeres fueron que se murieron? 4, en un solo día. Una barbaridad. Después de unos días de bebida y de libertad y de vacaciones y de convivir quizás más tiempo del que están acostumbrados en un solo sitio. Marcela, es una barbaridad. Por eso me gusta tanto la propuesta del doctor, en el sentido de educar las emociones, y como usted dice, desde temprano. ¿Desde qué nivel usted entiende finalmente que debe haber educación emocional? Lo primero que debemos educar son a los maestros. Por eso te decía. Para que luego sean los Claro, para que transmitan. Nadie da lo que no tiene y tú vas a formar según tú estás formado. Entonces los maestros tienen que recibir educación de las emociones para que luego en la enseñanza diaria pues puedan transmitir eso. ¿Cómo reacciona un maestro cuando un estudiante hace algo? Es así. Alguien dijo una vez, óyeme, lo que haces
habla tan fuerte que no me permite escuchar lo que dices. Entonces, son nuestras actuaciones las que deben educar a los demás. Claro. Entonces, el día que los maestros se eduquen en las emociones, ese día van a transmitir. Ese día estamos en condición también, no solo de dar clases, llamémoslo por poner un término, a los estudiantes, sino a los padres. La sociedad de padres y amigos de la escuela debe ir a la escuela. Debe ir a la escuela en el sentido, ¿verdad?, de recibir charlas, talleres, constantemente. Y cuando hagamos esa unión, tendremos otra situación en este país. Se lo garantizo. Excelente. Realmente, bueno, hay que decirle doblemente, doctor, ¿verdad? Y no es que yo lo saqué del tema, porque entiendo que una persona que aspira a un cargo con un nombre tan particular como lo es el defensor del pueblo, y que tenga una amplitud de pensamiento, no solamente en lo que es el derecho, sino también lo que es la humanidad. Por eso que lo saqué del tema para hacer una conjunción de lo que es usted como persona, un especialista en varias ramas que me encanta que así sea. Qué bueno. Le damos las gracias al doctor Darío Nin, abogado, terapeuta familiar y de pareja, aspirante a defensor del pueblo, pero le damos la oportunidad de ver, imagínense, unos ojos, o toda la gente que pueda tener peso para elegirlo a usted como defensor del pueblo adjunto. ¿Por qué? ¿Quién es usted y por qué quiere serlo, ese defensor del pueblo? Esa es su cámara. Gracias, Marcela. Pienso que una jornada de 1000 kilómetros empieza con el primer paso. Ya hemos dado paso, creemos realmente que se pueden hacer los cambios. No importa la posición, por eso no aspiro a ser titular, porque desde adjunto puedo hacer el trabajo. Primero Dios, soy cristiano, primero Dios, y luego pues ponemos la voluntad y la disposición. Hace 6 años aspiramos, no fuimos elegidos, pero no hemos desmayado, nos quedamos siempre al lado de esa causa, denunciando. Me pueden buscar, pueden ver los aportes, porque ahora no basta con que tú digas yo aporté. Googlea y tú vas a ver cuáles son los aportes que hemos hecho. A los honorables legisladores, que son los que eligen, los diputados de una terna y los senadores. Si soy favorecido, trataré de merecer esa confianza. Eso se lo prometo. Excelente. Muchísimas gracias, doctor Darío Nin, por haber estado con nosotros el día de hoy. Caballeros, nos vemos el miércoles que viene. Ya se acabó, Sí, ya no hay ya. más vacaciones. En el día no que me más, digan en el día que más se Ya no hay desea. vacaciones ya. Ajá, ya se acabó el feriado. Hasta Semana Santa ya no se los permite. Así es. Está Gracias pues a ambos. Nos vemos el miércoles que viene, si Dios lo permite. firme. Gracias. Y a ustedes.